Bueno, esta música que metimos, entramos a este momento donde vamos a hablar con Federico Simonetti de la coyuntura política nacional. Fede, ¿estás del otro lado? Sí, ¿cómo va? Bien, acá estamos dejándolo todo, dándolo todo en un día que tranquilamente hay que estar en una pelopincho en Barracas. Bueno, un clásico, digamos, pero pasa todos los veranos, ¿no? Vos con un mate y un termo Stanley, por lo que veo por el sonido. Ah, mirá, ¿y por el sonido lo ves? Por el sonido me doy cuenta que es un Stanley. Mirá, qué hombre, acertaste todo. Porque golpean, los termos Stanley golpean el metal con el coso. ¿Te das cuenta el sonido al que me refiero? Sí, sí, exactamente. Ese es el sonido del Stanley. Sí. Fede, a ver, han pasado mucha agua abajo del río, como se dice habitualmente, ¿no? ¿Y cómo está el río ahora, más allá de que creo que está seco? Bueno, no está esperado, no está preparado para una pregunta tan metafísica y generalizada, ¿no? Pero digo, a ver, yo lo que creo es... El río es un quilombo en este momento. No es que pasó agua debajo de nada, es un desorden total. Por eso digo, se suponía que el presidente Milei, antes de inclusive de hacer la alianza con Macri, dijo, yo ya estoy listo para gobernar. O sea que sí, ya tenían no es verdad eso. Sus equipos armados. Eso dicen todos, no es verdad, la verdad que no, y bueno, se está acomodando en algunas cosas. Tampoco es fácil la que le toca, ¿no? También hay que ser justo en el sentido de que está muy desordenado todo, mucho estaba atado con alambre hasta llegar a las elecciones, y bueno, pasaron las elecciones, ¿no? Suponen que no va a haber controles de precio ni nada por el estilo, y entonces se pegaron unos aumentazos de cosas que venían entre aumentos que quedaron postergados de antes de las elecciones, más cosas nuevas, más incertidumbre, más picardía de empresarios, bueno, se arma un cóctel que hace todo muy complicado. Sí, entiendo, hoy el señor Adorno, el vocero, Teodoro W. Adorni. Teodoro W. Adorni dijo, vamos hacia una hiperinflación, lo dijo claro. Para calmar, ¿no? Para tranquilizar. Yo creo que también hay una especulación de parte, y lo hizo desde el primer momento, de decir como, bueno, vamos a decir todo lo más grave, lo cual me parece que a nivel comunicativo estratégico, en el sentido de decir como, bueno... Sí, el partido está re chivo y después hacemos un gol. Cuanto más grave sea la crisis y más exageremos lo que recibimos, más posibilidades hay de salir indemnes de los ajustes que tenemos que hacer. Esa es un poco la lectura que hacen. Entonces, bueno, todo lo que pueda ser ya muy grande, muy angustiante y muy preocupante, se hace enorme, ¿no? O sea, donde hay inflación, hay hiperinflación, donde la inflación es de el 1000%, que es un montón, se va al 15.000%, que es mucho más, y así, está todo como exagerado, porque en algún punto de la crisis te da margen de maniobra, ¿no? O sea, cuanto más alta sea la crisis, más maniobra tiene el gobierno para decir, bueno, mira, tengo que hacer esto porque si no es peor todavía todo. Y al final también le pidió a China renovar los swaps, que significa como que va a seguir teniendo relaciones con China como debe ser, ¿no? Bueno, sí, claro, ¿no? También se terminan un poco... Hubo algo que me pasó que en el discurso de Asunción mucha gente salió a decir, no, la verdad es que es un tipo muy honesto. No, Milei, qué tipo honesto. Y me parece con eso que cuando uno empieza a revisar un poco gran parte de las cosas que dijo eran, en algunos casos eran sanata electoral, como por ejemplo no voy a hablar con comunistas y ahora se le está hablando con China, no voy a... Arrancó, ¿viste? Como yo voy a liberar todo y arranca con un flor de feriado cambiario su gestión, o sea, no es tan así lo que se dijo en algunas cosas, ¿no? El Banco Central, todo eso, la verdad que parece todo, ¿viste? Como... que fueron cosas dichas en campaña que hoy en día no se condicen. Y se va a quedar pese a todo, se va a quedar. No, se va. Pero Miguel Pese se va. ¿Se va también? O sea, ¿por qué? Se va o por lo menos leí eso hoy, lo reemplaza un funcionario que ya venía laburando en el gobierno y que lo había echado más en su momento cuando fue la crisis del tema de la nafta. Esperá que te busco el nombre porque estoy frente a la computadora, porque la verdad que no lo tenía por hora, pero la verdad sería un milagro que Miguel Pese, después de la gestión que hizo en el Central, permanezca, me parece rarísimo.
Sobre todo lo que él piensa del Banco Central, que es cerrar el Banco Central. La gente fue a velar el Banco Central. No, bueno, tampoco la gente, ¿no? Un grupo de Santiago Bausili va a ser el presidente del Bausili, Banco ahí va, Central. Bausili, sí. Sí, Bausili. Lo escuché obvio, hoy no. a Daniel Tognetti. Sí. A ver, Bausili, permitime que Bausili se le cerró una causa penal que tenía inmediatamente antes de asumir, casualmente. Él tenía una causa por lo que fue lo que se llamó el Megacanje 2, que fue un endeudamiento que tomó Argentina a principio del gobierno de Macri para pagarle a los fondos buitre. En ese Megacanje 2 se abre una causa judicial penal, ¿no? En el Foro de lo que es Federal Penal, entre otros, contra los participantes de ese Megacanje 2, uno de esos era Santiago Bausili. Más allá de si uno considera o no que era culpable o no, como no podía asumir con esa causa, bueno, viste como la justicia federal le cerró la causa la semana pasada. ¿Viste cómo es la justicia federal? La semana pasada le cerró la causa. Está difícil la cuestión de que los poderes del Estado estén separados. Bueno, la verdad que está difícil la cuestión de tener una división de poderes en general, pero no es que está difícil, o sea, no hay una idea de muchos casos de jugar en tándem respecto a determinados temas, ¿no? En la asunción de Milei ya de hecho estaba la Corte Suprema en pleno, ¿no? Sí. Todos iguales, sí. Sentaditos todos juntos. Él, viste, ¿te llamó la atención algo de su discurso de Asunción? Porque no hablamos de eso. Digo, me pareció muy bueno. En la lógica de él, ¿no? Y después uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece que en la lógica de él fue un discurso bueno, muy correcto, planteándolo cosas que necesita plantear. El tema me parece a mí en la gobernabilidad, y esto es el tema de tener margen de maniobra, ¿no? Margen de maniobra en la crisis, margen de maniobra para meter mano en cosas que uno crea que tenga que modificar y poder modificarlas, ¿no? Eso es un poco lo que muchos gobernantes necesitan, y necesitan ganarlo muy al principio de su mandato, que es cuando tienen mayor legitimidad. El mayor ejemplo más claro de eso fue el de Kirchner, ¿no? Que Kirchner fue un tipo que asumió y muy rápidamente ganó poder político gracias a la voluntad popular, ¿no? A la gente que lo bancaba en las medidas que estaba tomando en ese momento, el enjuiciamiento de la Corte Suprema, bueno, medidas en general, ¿no? Bueno, la cuestión es que un poco me parece que el discurso también apuntó a esa línea, ¿no? A ganar margen de maniobra, a decir, mirá, se viene un ajuste feroz, o sea, si vos vas a hacer un ajuste feroz, me parece que lo mejor que puedes hacer es tratar de buscar legitimidad en ese ajuste, no ir a la confrontación con la sociedad en ese ajuste, ¿no? Si vos te acaban de votar y bueno, y vos sabés que vas a tener que hacer un ajuste feroz en tu lógica y en sus creencias, ¿no? No quiere decir que uno coincida con eso, pero sí en esa lógica, bueno, entonces te conviene decir eso. Me parece que el discurso fue organizado en ese sentido, en decir, mira, van a venir años muy chotos, va a venir una inflación muy terrible, va a venir una época muy dura, están avisados, pero después hay luz al final del túnel, o sea que quédense esperando la luz. Lo raro, me parece, y lo novedoso en todo esto es que gran parte de la sociedad lo acepta sin chistar y diga, bien, por ahora, ¿no? Obvio por ahora, después hay que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Pero por ahora hubo gran parte de la sociedad que dijo, bueno, perfecto, mirá que bien, nos dice la verdad todo. De hecho, había cosas bastante insólitas, ¿no? Que faltaba que gritaran, la gente que fue a verlo al discurso en la plaza, faltaba que gritara en favor del ajuste, pero en un momento, viste, ya viste que cantaban policía, sí, policía fue tremendo. Fue muy bueno. Sí, fue muy bueno. Hay como una cosa de... hay algo que hizo Milei bien... Bueno, hay muchas cosas que hizo bien, ¿no? Si no, no llegas a presidente de la nación. Pero hay una cosa muy buena a nivel comunicación que hizo, que fue plantear su carrera o su carrera a la presidencia como una batalla cultural, ¿no? En donde él, para meter mano en donde creía que tenía que meter mano, tenía que convencer de que realmente era necesario eso, ¿no? Y lo logró. O sea, evidentemente la sociedad se convenció de que es necesario un ajuste, se convenció de que es necesario, bueno, en la época de Menem se decía hacer cirugía mayor sin anestesia, pero bueno, un poco lo que logró fue convencer a la gente de eso y me parece que nadie le puede resultar sorpresivo, ¿no? Que haga un ajuste y diga, oh,
También, bueno, se especulaba un poco con gente que decía como que pensaba que el ajuste no le iba a tocar a ella, ¿no? Que el Sí, que ajuste de es qué para el lado de la otro. motosierra crees que estás y de qué lado de la motosierra Sí, en realidad pero estás. bueno, él dijo como, bueno, no se va a tocar al trabajador, el ajuste lo va a pagar la política, bueno, vemos. Veremos. Ahora veremos, Un ¿no? caso emblemático que es que Marco Lavagna va a seguir al frente del INDEC, que eso es lo que me llamaba la atención, como que va a haber. Bueno, no, es que son organismos, yo en eso me parece, yo estoy de acuerdo y me parece que un poco el hecho de que Milei no tenga tantos compromisos políticos a la hora de asumir, le permite algunas cosas de poder hacer algunas políticas de Estado bastante libremente y con bastante razonabilidad. El INDEC no tiene que ser un coto de casa del gobierno entrante, tiene que ser un organismo igual que Banco Central, organismos que funcionen para el Estado, ¿no? Igual que los medios de comunicación oficiales, igual que muchas áreas que tienen que ser organismos estatales, no organismos del gobierno, ¿no? Y el INDEC es uno de esos, o sea, vos que, por qué deberías controlar el lugar donde te miden la inflación? O sea, si es un instituto técnico, ¿no? Y me parece que un poco en esas cosas mantuvo ciertas continuidades donde había en determinadas áreas y me parece bien que las mantenga. O sea, ¿por qué habría de cambiar el director del INDEC? Y la verdad que Marco Lavagna, en todos estos 4 años que estuvo al frente del INDEC, prácticamente no hubo ni una queja con respecto del INDEC. Y no es que no había dudas de la oposición sobre lo que se estaba haciendo, no hubo básicamente problemas y mide la inflación. A mí me parece que en esa línea hay cosas que está haciendo que está bien y son correctas, como por ejemplo me parece excelente y lo celebró el propio Grabois hoy el quite Sí, de la la pauta pauta, la pauta, oficial. la pauta. Pero me Lo que parece me parece perfecto. raro es que diga un año, porque si estás, o sea, ¿por qué por un año? Por siempre. ¿No? Como Porque que. después eso se renueva, ¿no? O sea, me parece que el un año yo creo que un año es para ver cómo evoluciona eso, qué pasa si no tienen pauta oficial, ¿no? Y yo la verdad que no estoy muy de acuerdo en general con las pautas oficiales, entiendo también que los medios de comunicación a veces uno puede pensar que los tiene que subsidiar, etcétera, pero la utilización que se hacía durante todo este tiempo de la pauta oficial como un elemento en donde yo te doy la pauta y vos Sí, sí. no te digo que hables bien, pero te callás ciertas cosas, o de última me las consultás antes de publicarlas, o ese tipo de cosas que se hacen en el periodismo y que todos las sabemos, y cualquiera que laburó. Ensobrados. Es un Sí, tampoco, programa. también hay, eso igual, con eso no estoy de acuerdo en el sentido de que hay también toda una mitología en torno a cómo funciona el periodismo, en donde en su lógica todo aquel que opinaba algo distinto era un Increíble. ensobrado o una especie ¿cómo se dice? De persona que bajaba línea, no me sale ahora la palabra exacta, pero era este no me acuerdo, una palabra como si fuera un baja línea, ¿viste? Pues solo porque pensás, Porque ¿viste? ¿No? pensaba diferente. Sí, sí, me parece que eso es antidemocrático directamente, ¿no? O sea, como también me parece que hay que Crear, sincerar determinadas discusiones. No es que sembrar esa adoctrinador, sospecha. ¿viste? Sí, un adoctrinamiento, ¿no? Claro, entonces vos, qué sé yo, vos opinás una cosa, oh, qué manera de adoctrinar, ¿no? Porque eso me parece que hace una lógica libertaria que es muy propia de gente que no tiene experiencia en la política, entonces cree que son buenos y malos, y entonces cree haber llegado a una verdad, y entonces como llegó a la verdad, los otros son los mentirosos, porque cómo no dicen nada de la verdad que tienen entre manos. Es una visión, para decirlo mal y pronto, muy pelotuda de la política, que es propio de una generación que en muchos casos son pibes y pibas que, sobre todo pibes, que por primera vez se están acercando a la política. Entonces, nada, ¿viste? Me escriben a mí en YouTube, ¡ah! ¡Qué adoctrinador ensobrado! Y vos decís, qué tipo más pelotudo, ¿viste? Pero bueno. Le contestás, no. Necesitaba, no sé en el lugar, pero necesita expresarlo en algún lado. Excelente. Quedó clarísimo, Fede. Bueno, aquí estamos atentos Gracias. esta semana. A todo. Yo, Me preguntás esa boludez. A todo hay que estar atento. hay que estar atento a todo. Yo estoy todo el Yo que sé, tiempo vayan a comprar refresh. lo que puedan al supermercado y cómprense un Winchester. No, tampoco promovamos una locura, pero si hay una corrida de precios, hay que ver. Yo creo que ahí se está dando un momento de ajuste de precios en este momento, en esta semana. La diferencia con la hiperinflación es que ese ajuste permanece,
Yo lo que estaría atento es si en algún momento se detiene esta alza de precios o continúa. Eso puede ser lo peligroso, ¿no? Yo creo que ya el hecho de que por lo menos anuncie que deja de emitir, deje los precios flotantes y todo, hoy probablemente se anuncie también una devaluación del tipo de cambio oficial más alta de lo que ya fue una devaluación micro que se hizo el último jueves, ¿no? Que fue el último día no hábil de la semana pasada, pero creo que nada, son semanas estas de estampida de precios. Va a haber una estampida de precios y ya hay, bueno, de hecho, en muchas áreas, pero esperemos que se acomoden y queden estables en algún lugar, ¿no? Más allá de que después obviamente va a haber una inflación mensual alta, pero que por lo menos sea una inflación mensual alta y no una cosa diaria o semanal. Exactamente. Bueno, templanza y paz. Te mando un beso Sí, grande. beso para todos. Chao. Federico Simonetti.